Amigos y amigas, bienvenidos, bienvenidas a Cuestión de Enfoques. Soy Miguel Cáliz Martínez, estamos en ICN, Una Nueva Conciencia, nuevamente con ustedes para presentarle a nuestros invitados e invitadas que siempre tienen un punto de vista, una opinión, una perspectiva para ofrecerle a usted en este su espacio en el que abordamos los temas que hacen portadas, los temas que hacen titulares, y para ello nos hacemos acompañar de los personajes que hacen las noticias. Hoy nos acompaña la activista de derechos humanos Rihanna Ferrera. Bienvenida, Rihanna, a Cuestión de Enfoques. Gracias por acompañarnos este viernes. Vamos a hablar de esto que usted va a ver ahorita. Por favor, producción, el posteo que hizo Rihanna hace un par de días en X. Miren ustedes. Y a partir de este posteo vamos a desarrollar el programa. @Rihanna Ferrera, he tomado la decisión de continuar en la política, solicitando una vez más al partido PINU SD, es el Partido de Innovación y Unidad Socialdemócrata, que vuelva a darme la oportunidad para participar como candidata a diputada por el departamento de Francisco Morazán, cumpliendo sus estatutos. Democracia inclusiva, derechos políticos. Rihanna, en la última campaña electoral fuiste candidata a diputada. Ahora decides volver a intentarlo. Este llamado al Partido de Innovación y Unidad, ¿qué representa en tu carrera política? Que sabemos que tú has estado desarrollando una serie de actividades por la inclusión, por los derechos humanos, que no has abandonado. O sea, hay una serie de retos que te has planteado como política. ¿Por qué el posteo? ¿Por qué este llamado de atención? Bueno, es importante mencionar de que a través de los años hemos venido viendo que el surgimiento de la democracia en Honduras se ha venido rompiendo. Esperábamos a través de este nuevo gobierno que iba a haber una inclusión más, que iba a haber más producción, más desarrollo, más derechos humanos. Sin embargo, también los comentarios a través de las amistades y de las personas que me conocen, pues el decir, ¿por qué no lanzarte en el 2021 para diputada? La hubieras jugado y lo hubieras ganado. Sin embargo, era una situación de miedo, de temor a lo que había pasado en el 2017. No fue nada fácil, fue un proceso de intimidación, de persecución, de amenazas, de estar en una lista donde empezaron a asesinar a diferentes candidatos, a diputados en el 2017, solo por exigir inclusión y democracia inclusiva, por exigir derechos y pues construir la Honduras que todos y todas queremos. Sin embargo, actualmente he visitado las instalaciones del Partido PINU para solicitar una vez más poder ser candidata. Las únicas palabras verbales que me dijo el compañero y la compañera que me atendieron fue se va a tocar en una mesa, hay que inscribirla. Yo ya me había inscrito en el 2016 en el PINU como parte de los miembros del partido. Y ahorita me volvieron a renovar lo que fue un carnet, me dijeron que tenía que pasar, no he pasado por él, por diferentes actividades que he tenido. Sabemos que desde la dirección de la organización que presido, hacemos mucho trabajo. Trabajamos en temas de derechos de las personas privadas de libertad, de derechos de las personas LGTBI, derechos de las personas que son víctimas del desplazamiento forzado por la violencia y entre otros temas, migración, corrupción, etc. Entonces, mi agenda ha sido bien apretada. También otra cosa que es importante es el tema de la culminación de mi carrera universitaria. Entonces, he tomado esta decisión porque sé de que estoy por culminar mi carrera, ya voy a mi práctica profesional y sé de que ya tengo una mayor madurez en diferentes procesos. ¿Como abogada? Como pedagoga. Pedagoga. Y para abogada, pues tengo 28 clases por cursar. Creo de que esto me ha venido a generar más conocimiento, más
enriquecimiento para poder tomar decisiones y poder ser crítica. Entonces, todas estas cuestiones que he venido viviendo y he venido viendo a través de estos años, me han hecho hacer esto, me han hecho hacerle un llamado al Partido Innovación Social Demócrata Pino para que me dé una vez más la oportunidad. Ya lo solicité por pláticas, lo hago a través de las redes sociales y lo voy a hacer en esta próxima semana a través de un escrito. A ver, estamos hablando de la activista de derechos humanos. Mencionaste al inicio del programa que no ha sido tan satisfactoria en estos términos la actual gestión de gobierno. Cuando haces esa afirmación, ¿te refieres a qué aspectos? ¿Esperabas más del Congreso? ¿Esperabas más del gobierno? ¿Esperabas más de las autoridades de la coalición de gobierno, del Partido Libertad y Refundación? ¿Qué es lo que mantiene esa opinión de incomodidad? Porque percibe incomodidad. Bueno, en realidad la gestión del gobierno del 100% se le da un 40% en gestiones administrativas, pero ya en la gestión ya de derechos, como lo planteaba ella en sus campañas políticas, en la construcción de una agenda con todos los sectores, no solo el sector de la comunidad LGTBI se siente decepcionada de la gestión, sino que también las palabras que ella hizo en toma de posesión, donde dijo no fallaré a las mujeres. Sí les ha fallado. Seguimos teniendo un país con altos índices de violencia y de muertes hacia las mujeres. Tenemos el año pasado, cerramos con más de 50 personas LGTB asesinadas, donde ha sido histórico para la comunidad LGTB. ¿Cuál ha sido la respuesta de las autoridades cuando ustedes se han acercado desde el activismo en derechos humanos por la comunidad LGTBI a buscar respuestas? ¿Ha habido apertura o tenemos todavía ese reto de impunidad que ha caracterizado al Estado hondureño? Actualmente ha habido un retroceso total de todo lo que habíamos avanzado. Sin embargo, para nosotras es totalmente sorprendente porque a través de un gobierno que se le llamó narcoestado, narcogobierno, etc., habían avances, habían escuchas, habían soluciones. Pero actualmente los informes presentados por la Embajada Americana ahorita por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, habla sobre la situación de la comunidad LGTBI. El informe presentado por el Alto Comisionado en Derechos Humanos de las Naciones Unidas habla también de la preocupación de las personas LGTBI. ¿Les han llamado a partir de estos dos informes para integrar alguna mesa, para conversar sobre los retos del sector o no ha habido apertura? Se nos convocó ahorita para el mes de mayo en la conformación de una mesa de personas LGTBI a través de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social. CEDIS. La CEDESOL ahora. CEDESOL, está a cargo del ministro Cardona. Exactamente, entonces a través de una unidad de inclusión que la maneja el compañero Javier Carrington, se nos convoca a conformar una mesa para poder tocar estos puntos. Ya tuvimos nuestro primer acercamiento, le dimos a él los puntos que ya hemos venido trabajando desde el tema de leyes a favor de la comunidad LGTB, como el tema de la Ley de Identidad de Género, que está ingresada en el Congreso Nacional. Está también el anteproyecto de decretar el 17 de mayo como un Día Nacional contra la Discriminación. Como una medida de reparación por el caso de Vicky Hernández. La Ley de Identidad de Género, sí. Están también las reformas a la Ley del Registro Nacional de las Personas. Hay una infinidad de anteproyectos ingresados en el Congreso Nacional. Y el que ha tenido más avance, que se metió el año pasado a través de la diputada Ligia Ramos y el diputado Víctor Grajeda, que es abiertamente gay, es sobre decretar el Día Nacional contra la Discriminación, contra la homofobia, transfobia y bifobia. Y que ha venido generando procesos como el tema de tener un dictamen favorable por la Comisión de Derechos
Humanos y Justicia del Congreso Nacional. O sea, el dictamen favorable se tiene y falta el proceso de aprobación. El proceso de aprobación. Cuando me reunía, bueno, no me reuní, sino que aproveché en una reunión. Nosotras somos parte de la mesa del Consejo Consultivo de las Naciones Unidas y tuvimos un evento y ahí estaba Harry Dixon, quien preside esta comisión. Entonces le hacía la pregunta y en ese momento estaba Ligia Ramos y le decía, ¿cómo va el proceso? Rihanna, nosotros ya introducimos a la Cámara Legislativa la moción, ya pasó el dictamen y ahora lo tiene Presidencia. Ahora es parte de la Presidencia para que presente al Pleno del Congreso y hacer la votación. Pero la Presidencia en algún momento, el diputado Redondo en algún momento fue miembro del PINU. Esto no debería, por lo menos compitió como candidato del PINU, fue diputado por el Partido de Innovación y Unidad Socialdemócrata. ¿No ha facilitado eso el proceso o han tenido dificultades para poder empujar la discusión en el Pleno? En estos temas es un poquito como lo que yo he venido realizando. Son mapeos, llamadas telefónicas, preguntándole a las personas, ¿sigue trabajando en el Congreso? Las que yo he contactado, pues sí siguen trabajando en el Congreso y lo que me han dicho no son temas de agenda. O sea, no está en la agenda. No está en la agenda, no le interesa, se venga a vetar, tienen que venir a hacer lobby, solicita una reunión con... No me hice precisamente con Redondo, sino que con Russell. O sea, entonces me llama la atención porque, ¿por qué no con Luis Redondo, sino que con Russell? ¿Quién está manejando el Congreso Nacional? Si tenemos en medio a Luis Redondo de dos personas, de Fabricio Sandoval y de Russell Tomé. Entonces estamos diciendo lo que decía en su participación Hiroshka, que Luis Redondo, a pesar de que en un momento fue parte de una alianza, cuando se les quitó el PAC, formaron la alianza con el PINU, se les accedió en el 2017 y ahí estuvo también, y que volvió a participar por el PSH en alianza y que ahora no sabemos qué es. Ahora es un candidato independiente. Entonces, todo depende de lo que diga el señor Manuel Zelaya Rosales, a la cual hemos tenido reuniones y le han llamado el señor presidente de la República. Entonces son cuestiones que hemos venido tuiteando, hemos venido incidiendo y hemos venido solicitando, pero lo que me dijeron es solicite reuniones. Solicite las reuniones, solicite reuniones con la bancada, solicite reuniones con el señor presidente del Congreso, pero mejor hágalo más con estos dos personajes. Entonces, es como que algo más difícil el camino porque hay que solicitarle la venia a Manuel Zelaya Rosales para que diga sí. Lo mismo pasó con el Registro Nacional de las Personas con el tema de la sentencia Vicky Hernández. Xiomara publicó y hizo un evento público en San Pedro Sula, en una de las avenidas donde fue encontrada la compañera Vicky Hernández en el 2009, primera mujer trans asesinada en el golpe de Estado. Y ahí no se presentó Xiomara, sino que se presentó a través de Zoom y hizo suya la sentencia, dijo que iba a cumplirse las reparaciones y dio orden. Eso fue un momento positivo. Para la comunidad LGTB y más específicamente para las personas trans, es un momento positivo, es una visión al tema de la no discriminación. Pero ustedes hubieran deseado que estuviera presencialmente. Sí, pero no más que eso. Nosotras no vivimos de un discurso, nosotras vivimos de las acciones que se realizan. Presentar ante el Comité contra la Tortura actualmente un informe y decir de que han generado cambios, eso es totalmente falso, porque eso es lo que fueron a presentar ante el Comité contra la Tortura porque se habló del tema de personas trans y tocaron la sentencia Vicky Hernández y decían avances. Y yo le decía a la Comisión de Derechos Humanos, a la CIDH, sobre qué avances. ¿Vamos a seguir viviendo del 50% de avances o del cumplimiento total de las reparaciones? Vamos a seguir después de mensajes con Rihanna Ferrera. Tiene una posición bastante crítica con respecto a los avances
y el cumplimiento de acuerdos, el cumplimiento de promesas por parte del gobierno de la primera presidenta de Honduras, la primera presidenta mujer de Honduras, Xiomara Castro. Aspira a convertirse en diputada. ¿Qué podemos esperar de Rihanna Ferrer en el Congreso Nacional después de esta postura tan crítica con respecto al Poder Legislativo? Vamos a escucharlo de ella misma al volver unos mensajes en Cuestión de Enfoque. Soy Miguel Calix Martínez, estamos en ICN, una nueva conciencia. Continuamos en Cuestión de Enfoques por ICN, una nueva conciencia. Hoy estamos con Rihanna Ferrer, activista de derechos humanos. Nos acaba de dar un resumen respecto de la situación de derechos humanos desde la perspectiva de ella, el incumplimiento de una serie de expectativas que se tenían por parte del gobierno. Y hablamos antes de irnos a la pausa sobre la sentencia del caso Vicky Hernández y otras contra Honduras. ¿A qué sentencia se refiere Rihanna? El 26 de marzo de 2021, el Estado de Honduras fue condenado por este emblemático caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el año 2009, Vicky Hernández, una persona trans que fue asesinada en la oscuridad de la noche y entiendo yo que en la ciudad, en la calle. En pleno estado de sitio. Entonces, estamos ahorita pasándole a producción la publicación que hizo la Corte. El caso se llama Caso Vicky Hernández y otras versus Honduras porque era un caso de múltiples víctimas. Vicky Hernández, una mujer trans, trabajadora sexual que vivía con VIH-Sida, era una reconocida activista dentro del colectivo Unidad Color Rosa, el cual defiende los derechos humanos de las personas trans en Honduras y con VIH-Sida. Vivía con su madre, su hermana y su sobrina en San Pedro Sula. Rosa Argelia Hernández Martínez, la madre de Vicky. Marilyn Tatiana Rápalo Hernández, la hermana de Vicky. Argelia Johanna Reyes Ríos, sobrina de Vicky. Y los hechos, como menciona el documento, ocurrieron en la ciudad de San Pedro Sula en un contexto de violencia y discriminación contra las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, intersexuales, LGTBI, en especial contra las mujeres trans y en el marco del golpe de Estado del 28 de junio de 2009 en Honduras, durante el cual se decretó un toque de queda. Pues esa sentencia imponía una serie de compromisos para el Estado de Honduras y la expectativa, entiendo yo, por haber ocurrido esta sentencia en 2021, apenas un año antes de la toma de posesión del nuevo gobierno, era que se generara un ambiente muy favorable para el cumplimiento de la sentencia. La posición crítica de la activista Rihanna Ferrer se basa en el incumplimiento de la sentencia o en porque la expectativa era mucho mayor. En realidad, mis críticas hacia el gobierno no es por un cumplimiento de derechos, sino es por un cumplimiento más al tema de una agenda política construida por diferentes sectores sociales. Es decir, va más allá del colectivo que en algunos momentos, y digo algunos momentos representa, porque en algunos momentos representas ese colectivo, pero en otros momentos a de esos distintos sectores. Exactamente, nosotras vamos más allá, a las necesidades que vemos en las afueras, aquella persona, como decimos, aquellas personas descalzas, aquella persona que está en una casa con un plato de comida diario. O sea, las expectativas de la población hondureña eran más. O sea, sí se sacó a una persona que no era deseable en el país, por lo que hacía o no hacía, pero no era deseable, porque esperábamos una convicción más allá de lo que ella prometió. Lastimosamente, ella solita se amarró a través del señor Manuel Zelaya Rosales, a través de sus hijos, en no poder generar y poder cumplir esas convicciones.
Y como lo decimos, ella está atacando a una cierta, vamos a hablar de un cierto sector, en este caso al sector privado. Entonces, ella se ha enfocado en generar ataques, no en generar soluciones. Aunque me digan a mí, sí, pero subsidio por la ENE, pero ¿qué está haciendo la ENE ahora? Yo conversaba eso. Yo voy a poner un contador y me lo están metiendo como un contador comercial. Porque no van a perder. Y aunque yo saque menos de 200 kilowatts, yo tengo que pagarlo porque el comercial se paga obligatoriamente. Entonces, si mi contador es residencial, yo no pago. Pero si es comercial, sí tengo que pagar. A ver, yo estaba haciendo la alusión a la sentencia porque nos habíamos quedado en ese tema en el primer bloque, pero la postura de Rihanna es a una agenda más integral de derechos humanos de la población. Pregunta, si Rihanna Ferrera es elegida diputada en la planilla, ahorita lo has planteado al PINU-SD, pero podría ser con otro partido, si finalmente con el PINU no ocurriera así. Si tú llegaras al Congreso Nacional, ¿cuál es tu propuesta para hacer frente a esta problemática? Es importante mencionar porque uno ve los panoramas. Llegar al Congreso Nacional sola no va a ser nada fácil. Tengo que tener aliadas, tanto del Partido Nacional, del Partido Salvador de Honduras, del mismo Partido Libertad y Refundación, del Partido Liberal y de todos aquellos partidos que lleguen candidatos al Congreso. Primero, hacer un monitoreo, un mapeo de actores y aliados. Y dos, le decía yo a mis amistades y a otros colegas, es el tema de agarrar esas propuestas de leyes que la población hondureña entrega y poderlas presentar, participar, pedir la palabra, no solo llegar a recibir un salario, y sobre todo apoyar a la población que necesita en realidad. Porque aquí hay que reducir pobreza, aquí hay que reducir muchas cosas, que es la necesidad de la población, bueno, que la población en realidad las necesita. Que al diario vivir es una cosa, podemos decir, el tema de las aguas, el tema de la educación, aunque rompieron guías en el tema de los derechos sexuales y reproductivos. Creo de que la voz de la población hondureña o de los sectores tiene que ser escuchada a través de una persona. Y esa persona también tiene que trabajar con actores o aliados dentro de ese parlamento. Tú ofreces ser una voz que interprete esas necesidades dentro del Congreso. Yo me propongo como ser ese enlace, ser esa persona de poder llevar las necesidades, de poder introducir todo aquel anteproyecto que las personas deseen tener. Como le digo, una cuestión es llevar, introducir, otra cuestión es debatirlas y tener el fundamento. ¿Cómo yo voy a venir y voy a introducir sobre una ley de X temas si en ese tema yo no lo conozco? Yo me tengo que empoderar, yo tengo que conocer del tema, yo tengo que vivirlo. ¿Cómo voy a venir a hablar yo de desplazamiento si yo no he vivido el desplazamiento? Pero como sí lo viví, como sí a diario lo vivo con otros compañeros y compañeras de base, que tengo que estarme moviendo de barrio, colonia, de ciudad y pues si es posible sacarlo del país a las personas. Entonces sé las necesidades y ahora que yo miro la realidad, empiezo a señalar artículos de la ley que yo misma presenté ante el Congreso Nacional. En aquel entonces, que fue presentada por la Secretaría de Derechos Humanos. Entonces, cuando nosotras presentamos, como yo no vivía contextos, se presentó un anteproyecto con las necesidades básicas. Pero ahora en la realidad, observo y miro que es otro panorama. Y digo, es necesario reformar esa ley. Es necesario meterle dentro de las reformas más presupuesto a esa ley de desplazamiento forzado, porque conozco y vivo la realidad. Entonces, al conocer las realidades del país, al conocer la voz de aquellas personas, poder tener reuniones y poder decir, aquí estoy y que ellos me presenten, yo puedo presentar ante el Pleno del Congreso
muchas iniciativas. Hablemos de desplazamiento forzado. ¿Cuáles, en tu opinión, las principales causas de desplazamiento forzado en este momento? Nosotros hemos visto que las personas se conforman en caravanas para irse del país, pero también hay un desplazamiento forzado dentro del país. ¿Cuáles son las principales causas por las cuales el hondureño se desplaza de manera forzosa dentro del territorio, pero también fuera del territorio? Dentro del territorio las causas son varias. El tema de la violencia generalizada y la violencia que hacen los grupos organizados o criminales o como le queramos llamar. Sin embargo, esto ha sido un combate y ha sido como, hey, ¿qué está pasando? Porque no existía una ley y todavía, aunque existe una ley, no existe un reglamento y la ley no puede aplicarse. Aquí lo cómico es que no existe un reglamento que se debe, ya se está trabajando a través de consultas, pero sí ya hay un presupuesto para la ley. Pero si llega una persona no saben cómo darle, porque vamos a hablar sobre un X caso. Llegó el caso, se le tomó el procedimiento de la entrevista, se aprobó el desplazamiento, pero a esta persona solo le dieron 500 lempiras por 3 meses. Entonces, es algo impresionante porque hay mucho déficit dentro del proceso. Entonces, las personas, al ver que no hay una respuesta, buscan a otras organizaciones o buscan la manera de ellos cómo desplazarse. La violencia que ejercen los grupos organizados criminales es uno de los sectores, de los factores, por las cuales las personas se están moviendo, ya sea de San Pedro para Olancho, de Olancho para Ocotepeque, de Ocotepeque para Tegucigalpa y sucesivamente por todo el país. Que pueden ser de distinto tipo, pueden ser maras, pandillas, pueden ser grupos que se dedican a la narcoactividad u otro tipo de actividades de redes ilícitas. Exactamente. Hemos tenido más por eso. Y lo otro que hemos tenido, el segundo, es por temas de violencia de género. Mujeres que son víctimas de la violencia por sus parejas. O personas LGTB que son víctimas de violencia por miembros de la comunidad que no pertenecen a maras y a pandillas, pero que son homofóbicas y que generan amenazas diciendo te vamos a tirar a la mara o a la pandilla si no te vas de aquí. Entonces hay que menearnos o por familias. Es decir, parte de tu agenda entonces, en caso de arribar al Congreso Nacional, sería legislar para que se adopten políticas públicas, para que se adopten medidas en esta materia y que el Poder Ejecutivo atienda adecuadamente estos casos. Parte de tu agenda. ¿Qué otros temas podrían ser parte de tu agenda dura en el Congreso? Es que es importante poderle dar agendas a las instituciones del Poder Ejecutivo, porque estamos viendo que están trabajando de una manera dispersa, pero sin enfoque. Están llegando a los lugares, están regalando lo que tengan que regalar. En Olancho, vamos a decir, porque sí es el departamento con más beneficios que ha llegado actualmente con este gobierno, pero lo están haciendo como sin una línea vertical, sin una línea que les lleve a donde queremos llegar. Entonces, yo creo que es importante que cada una de las secretarías de Estado esté conformada por un plan, por una misión, por un mandato. O sea, ¿qué es lo que queremos hacer dentro de nuestro plan de gobierno? Si no conocemos el plan de gobierno, estamos perdidos y perdidas, estamos en el limbo haciendo nada. Sin embargo, si conocemos y actuamos de manera, y lo decía, hay dentro del plan de gobierno del Partido Libertad y Refundación está el enfoque de derechos humanos. Un enfoque donde lastimosamente teníamos una persona dentro de la Secretaría y la seguimos teniendo. Seguimos teniendo una persona que aunque no esté ejerciendo funciones, está recibiendo un salario. Porque sigue siendo la ministra, porque la señora que pusieron ahorita, la compañera abogada Angélica, Álvarez. Ella es viceministra, pero se convierte en ministra por ley por la ausencia de la ministra. Entonces, cuando yo solicitaba una reunión me decían, no le diga ministra, dígale ministra por ley. Entonces,
ahí fue donde yo razoné y dije, entonces existe todavía la ministra, que aunque esté en ausencia, es ministra y está recibiendo un salario. Entonces, hay cosas que no se pueden permitir, como estas cuestiones, como el tema de que hay leyes que son creadas no porque el Estado las tiene que crear, sino porque hay una convención internacional que obliga al Estado de Honduras que se cree como lo que es el mecanismo de prevención contra la tortura. Entonces, dentro de las inhabilidades de las comisionadas, dice de que no puede ser comisionada alguien que esté fungiendo como líder o coordinadora del mismo partido, con funciones del mismo partido. Sin embargo, vienen y designan a una abogada del Libertad y Refundación, exdiputada, al mecanismo, cuando nosotros revisamos y vemos que ella es coordinadora del departamento de Copán. Es decir, no podría estar en ambas figuras porque tiene un cargo partidario. Partidario, y la ley es clara y la inhabilita. Estuvo por casi más sobre un año dentro de su... ¿Han señalado eso ustedes? Lo hemos señalado. Interpusimos la denuncia ante el Ministerio Público. ¿Y cuál ha sido la respuesta de las autoridades? Las autoridades lo único que me dieron un auto previo donde me dicen de que mi denuncia no puede proceder porque puse la denuncia no con el nombre que aparecía en mi tarjeta de identidad, sino con el nombre de Rihanna. Bueno, vamos a hablar sobre eso. Miren qué interesante lo que acaba de mencionar Rihanna. Presenta una denuncia en el Ministerio Público y vea usted, por un asunto de forma, que no es cualquier asunto de forma, no le dan trámite a su denuncia porque utiliza en su documentación en la que ella presenta de denuncia, pues el nombre con que la conocemos todos, Rihanna Ferrera, pero en el Ministerio Público le dicen no, ese no es el nombre que aparece en su documento nacional de identidad. Vamos a hablar sobre ese detalle en particular que tiene que ver con buena parte de uno de los procesos que se encuentra todavía estancado en el Congreso Nacional, que tenemos entendido contaba con el apoyo del Registro Nacional de las Personas, está amparado por resoluciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pero que duerme el sueño de los justos en el Congreso y que tiene que ver precisamente con eso, con la identidad de Rihanna Ferrera y otras personas que como ella acuden a una instancia del Estado con la denominación que ellos y ellas desean pero que el Estado no reconoce. Vamos a volver después de unos mensajes a Cuestión de Enfoques. Estamos hoy con Rihanna Ferrera, activista de derechos humanos y podemos decir desde ya, preaspirante o aspirante a integrar el Congreso Nacional de la República para la próxima legislatura, la del 2026-2030. Ya volvemos a Cuestión de Enfoques. Estamos en Cuestión de Enfoques. Soy Miguel Calix Martínez. Estamos con Rihanna Ferrera. Rihanna, Ley de Identidad de Género, Congreso Nacional de la República. De 0 a 10, ¿dónde estamos? Seguimos en cero. ¿En cero? Desde el poder legislativo seguimos en cero. Porque las organizaciones de personas trans trabajaron con la legislatura anterior un anteproyecto de ley de identidad de género. O sea, hubo un avance concreto. Con el anterior. Con el anterior cuatrienio, llamémoslo así. Exactamente. ¿Quién les apoyó? ¿Quiénes fueron los diputados y diputadas? Nosotras conformamos una mesa de trabajo para trabajar el anteproyecto de ley al reconocimiento legal de la identidad de género de las personas transgénero y transexuales. Quienes estuvieron trabajando fue las y los diputados de la Comisión de Género. Estuvieron trabajando el Comisionado Nacional de Derechos Humanos y estuvo trabajando también los abogados del Registro Nacional de las Personas.
pasó ese cuatrienio, entramos a este y el asunto se entrampa, aunque ha reconocido que en la figura del abogado Harry Dixon, de la doctora Ligia Ramos, has encontrado eco, por lo menos para sentarse y conversar. Pero ¿avances concretos en la iniciativa? En este periodo, la ley de identidad de género no ha sido entregada. En el anterior periodo sí se logró entregar. O sea, la Comisión de Género del Congreso Nacional, presidida en el anterior por Ismelda, la diputada, se quedó ahí. Luego, en este nuevo Congreso, se ha tratado de entregar, se habló con Fabricio Sandoval, dijo que no, que tenía que pedirle permiso a Mel Zelaya, y esas han sido diversas respuestas que me han dado diputados y diputadas. Hablamos con Víctor Grajeda y a Víctor Grajeda le llamaron la atención por haber presentado ese anteproyecto de decreto de ley sobre conmemorar un Día Nacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia. Sin embargo, hubieron unos pequeños males entendidos con Silvia Ayala, quien es la propietaria, ¿verdad? Sabemos que no hay una convicción ahí de derechos humanos con estas personas. Sin embargo, la ley de identidad de género, en este caso, he tomado la decisión de volverla a trabajar, de volverla a revisar y hablar con Fátima Mena. Lo que necesitamos es introducir la ley de identidad de género al Congreso Nacional y que proceda a hacerse un dictamen, ya sea favorable o desfavorable, pues lo que necesitamos es ese dictamen. ¿Por qué? Porque hay una resolución, hay una sentencia de Vicky Hernández, hay una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la región. Después de esa opinión consultiva emitida por la Corte para la región, no se dan cumplimiento. Luego viene una sentencia de Vicky Hernández, donde una de las reparaciones es hacer un trámite administrativo para el cambio de nombre de personas trans, lo cual el Registro Nacional de las Personas solicita a la OEA un proceso. ¿Cómo podemos hacer un proceso para iniciar el proceso de cambio de nombre? La OEA hace su visita a Honduras, hace el procedimiento, les entrega a ellos un protocolo de cómo poder hacer el cambio de nombre y luego entra el tema de no podemos porque Mel Zelaya dice que no se puede. Ok, ¿a qué se está refiriendo Rihanna? Es a las garantías de no repetición de la sentencia. Voy a leer lo que plantea esa garantía de no repetición. Adoptar un procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género que permita a las personas adecuar sus datos de identidad en los documentos de identidad y en los registros públicos a fin de que sean conformes a su identidad de género autopercibida. Y luego establece cuál debe ser el procedimiento. Ahora, tengo entendido que ustedes han tenido importantes espacios de apertura, Registro Nacional de las Personas, algunas personas de forma individual en el Congreso. ¿Han pensado en algún momento en elevar algún reclamo a un organismo internacional, al mismo que emitió la sentencia, precisamente por el incumplimiento del contenido de la misma? Hasta los momentos, el colectivo de personas trans se ha llamado a un silencio. Hablando con algunas compañeras, he tomado la decisión de decirles que vamos a iniciar una vez más el activismo, pero el silencio no es por el incumplimiento, sino es por las cifras de muertes de las compañeras trans del año pasado. Y jamás habíamos llegado a tener más de 16 mujeres trans asesinadas en un año. Y de manera consecutiva y en diferentes zonas del país. Y esto en medio de la suspensión de garantías, porque tenemos más de un año de estar en suspensión de garantías. Desapariciones de mujeres trans donde llegó la DIPANCO y se la llevó de su zona de trabajo. O sea, ella dueña de un bar, la sacan de su bar y no sabemos dónde está Cristina. Todavía hemos solicitado, la DIPANCO nunca se pronunció. Y ahora sale una noticia donde DIPANCO saca gente de su casa, las encierra y después anda cobrando extorsión. Bueno, anda cobrando para poderlas dejar en libertad. Y estas personas están enjuiciadas ya y creo que ya fueron condenadas. Es una denuncia grave. Entonces,
yo llamo a la reflexión a las compañeras y a los compañeros de la comunidad LGTBI y les digo, hey, ¿qué está pasando? Estamos viendo hechos que más bien dan miedo. Y como se lo dije a través de un Twitter al ministro, he dado yo fe de la Policía Nacional. Pero ahorita me tienen en total decepción. No sé qué está pasando. ¿Qué planteamiento ha hecho su secretaria de Estado de Derechos Humanos y secretaria por ley, la abogada Angélica Álvarez? ¿Cuál ha sido la respuesta a esta solicitud de mayor información y contundencia en estos casos? No hemos tenido acercamiento hasta los momentos con ella. Sin embargo, jamás de las muertes ejecutadas el año 2023 tuvimos un comunicado por parte de la Secretaría de Estado en los despachos de Derechos Humanos. ¿Pero estarían dispuestas a acercarse y hacer un planteamiento para dar la oportunidad al gobierno de pronunciarse, o se ha perdido totalmente la confianza en las autoridades para atender sus problemáticas? No es confianza, sino que es el tema de espérate que nos den la orden. Entonces, no estamos para esperarnos que un señor de bigotes y de botas y de sombrero machista dé una orden a favor de personas LGTBI, conociendo su discurso a través de medios de comunicación con otro señor en plena conferencia de prensa, es decir, y burlándose de que existían 3 géneros en el Congreso Nacional. Entonces, siendo él el asesor presidencial, generando un discurso de odio en una conferencia de prensa a través de medios de comunicación, creándose luego un movimiento a nivel de la región y a nivel mundial, con Mis hijos no te metas, hablando de ideologías de género, generando así violencia contra las compañeras trans que asumimos una identidad de género, no porque queremos, sino porque sentimos que somos. Y nadie nos puede cambiar esa perspectiva que tenemos. Sin embargo, es en el tema de respetos. Nadie está queriendo implantar en el Estado de Honduras una ideología de género como lo están diciendo estos movimientos, como lo dice este asesor presidencial y sus diputados. Un tercer género tampoco existe. O sea, somos mujeres porque nos concebimos como mujeres. Vivimos ante una sociedad como mujer. No entiende el por qué hacer actos discriminatorios contra la comunidad LGTB. Entonces, nosotras estamos anuentes a sentarnos con los funcionarios del gobierno, pero necesitamos respuestas concretas, respuestas que den soluciones a los problemas, no discursos. Acaban de crear una comisión del cumplimiento de sentencias para los garífunas. Esperemos y confiamos de que esta mesa pueda hacer cumplimiento de esas reparaciones en la sentencia de los garífunas. Porque si se hace, qué bien. Pero si no se hace, ¿qué va a pasar? ¿Dónde vamos a llegar las personas garífunas? ¿Dónde vamos a llegar las personas LGTBI? Y yo le decía en una plática con Alice de las Naciones Unidas, ¿las sentencias se cumplen en su totalidad o a término medio y el Estado queda ya signado? O sea, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué podemos hacer las personas afectadas? Entonces hemos solicitado a las Naciones Unidas que nos puedan fortalecer en esos procedimientos. Se terminó el plazo del cumplimiento de la sentencia de Vicky Hernández y el Estado de Honduras dice, logramos esto, logramos aquello, cuando Medicina Forense me está solicitando un protocolo de levantamiento cadavérico para personas trans, cuando la Policía Nacional y la Policía Militar del Orden Público siguen violentando garantías constitucionales y derechos a las personas LGTBI. Entonces, aunque decíamos antier en una reunión que teníamos con unas compañeras colegas, el Estado está lleno de personas capacitadas por el CONADE, por la Secretaría de Derechos Humanos y por otras instituciones como CONAPRED también y de sociedad civil. Pero ¿de qué sirve si siguen haciendo sus acciones discriminatorias, si siguen haciendo violaciones a los derechos humanos? ¿Qué sanciones hay? Y escuchando el discurso de la ministra y de
el compañero que acompañó a Ginebra, decir, sí, identificamos a las personas que torturaron y ya están suspendidas de sus cargos. No, señores, la ley es clara. La tortura es un delito y está tipificado en el Código Penal. Tienen que ser procesos penales contra estas personas. O sea, no se conforman ustedes con la sanción administrativa, sino que se avance con la sanción civil, la sanción penal y se senten precedentes. Eso es lo que queremos. Los militares, la policía y todo aquel funcionario que ejerza violación de derechos humanos, tortura y otros delitos, tiene que pagar con cárcel. Son funcionarios y eso es lo que decimos. Para los pobres sí existe penal, sí existe el proceso penal, pero para un rico no. Y hablamos en el tema de la corrupción y lo discutimos. ¿Cómo es posible que la MASI en su entonces presentó líneas de investigación ante el Ministerio Público? El Ministerio Público llevó ante el Poder Judicial, ha llevado números de casos. ¿Y qué salimos? ¿Con qué salen? Con medidas. Démosles medidas. Pero si es un pobre, no hay medidas, ahí hay cárcel. Entonces, ¿cómo estamos? Y cuando yo hago la pregunta, las funciones que tiene cada institución estatal son diferentes. Pero ¿hasta dónde llega? Porque el Ministerio Público no puede decirle al Poder Judicial, hey, te estoy presentando todas mis pruebas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no procede? ¿Por qué me le estás dando medidas? ¿Falta coordinación, Rihanna? ¿Falta coordinación entre las instituciones? Nosotras hemos hablado ¿O falta voluntad política? Es miedo político. Miedo político. Mire usted cómo califica Rihanna Ferrera a la inacción, a la falta de resultados por parte de las autoridades cuando se tratan casos de discriminación contra miembros de la comunidad LGTBI y otros grupos que acuden en búsqueda de respuestas por la violación a sus derechos humanos. Volvemos al último segmento de Cuestión de Enfoques con Rihanna Ferrera, activista de derechos humanos, y lo ha anunciado en este programa, ya lo había hecho en X, aspira nuevamente a ser parte del Congreso Nacional de la República. Ya volvemos a ICN, una nueva conciencia. Seguimos en Cuestión de Enfoques. Estamos con Rihanna Ferrera, activista de derechos humanos, ya prácticamente pedagoga infieri. Ha sido un largo proceso. ¿Cómo está fortaleciendo tu capacidad de trabajo como activista de derechos humanos, esta profesionalización? ¿Cómo estás poniendo ese conocimiento al servicio de tu activismo? Bueno, es importante mencionar de que desde lo educativo hacia mi persona, para mi activismo ha sido muy importante, porque he forjado en mí capacidades. He tenido que investigar, estudiar, leer. Entonces, eso es lo más bonito, porque la lectura a mí no me gustaba, pero he ido aprendiendo. Poder hacer tantas cosas, que es lo más bonito. Y entonces he venido también de forjar, de poder tener la paciencia. Que si no tenemos la paciencia, pues no estamos en nada, que eso es algo muy importante. Y que yo lo he tomado, respiro y agarro mi paciencia, porque si no, voy a vivir en un mundo de locos. Y eso es lo que no me gustaría seguir viviendo, porque a veces cuando vivimos en ese mundo no pensamos en lo que hacemos, porque agarramos las cosas y las hacemos de un solo, y cuando las hacemos de un solo fracasamos en el camino. Dijiste que en el 2017, en comparación al 2025, que aspirarás a ser diputada, hay una Rihanna con más madurez. ¿Esa madurez de dónde viene? ¿Viene del activismo? ¿Viene de la formación profesional? ¿Viene de otras realizaciones que has tenido en el proceso de estos últimos años? ¿Qué te han hecho crecer como
como política? Porque al final trabajas por cambiar la situación de la gente. Una de lo que a mí me ha hecho cambiar es el tema de el nivel educativo que estoy teniendo. En el 2017 no iniciaba a estudiar Derecho. Ya fue en el 2018 que inicié la carrera de Derecho con mayor énfasis. Entonces, el estudiar Derecho me hace conocer panorama, me hace conocer procesos legales, me hace conocer cómo está constituido nuestro país, me hace conocer de qué estamos nosotros agarrados. Y por eso le decía yo a la iglesia, Honduras no está agarrada de la Biblia, está agarrada de procesos legales, de una constitución. Hay una ley para las iglesias evangélicas, hay una ley para el tema de derechos humanos. Entonces, todo es nivelado en este país, legalmente. Entonces, cuando nosotros conocemos estructura, conocemos leyes, conocemos ambiente, empezamos a forjar en nosotros como personas capacidades y sobre todo mayores conocimientos. Y es por eso que digo cómo está constituido el país, cómo está la población. Hablan de eliminar diputados, etcétera, y digo yo, pero están haciendo mal. Porque por cantidad de población debería existir diputados, pero como aquí no se cumple la situación, entonces son cosas que se deben de ir regulando. Son cosas que se tienen que venir cambiando, no solo hablar de cuestiones políticas y vivir en darle dinero a las personas, o en darle una bolsa de comida, o en darle una canasta. 128 diputados, propietarios y suplentes, ¿para ti son suficientes o habría que reducir el número? Para mí son suficientes, pero que trabajen es otra cosa. ¿Eliminarías suplentes y dejarías menos suplentes? No, se les daría una carga de trabajo. O sea, yo creo que hay que regular el trabajo dentro del Congreso Nacional. Porque como te digo, yo llegar al Congreso Nacional para irme a sentar a una banca y dejarme activismo atrás, no lo miro. No lo miro viable. Porque por irme a sentar a una banca, a un curul, no lo miro viable. Mejor me quedo como activista y sigo aquí. Porque si yo voy a llegar al Congreso Nacional es para poder ayudar, para poder apoyar, para poder meter nociones. Rihanna, ¿estás anticipando que para las elecciones del 2025 más activistas, más personas del sector de derechos humanos aspirarán a puestos de elección popular o piensas que puede haber más bien un retroceso en la representación de los intereses de los distintos sectores? Hay un retroceso. En este momento hay retroceso. Sí hay retroceso y lo puedo ver, claro. Desde la sociedad civil nosotros miramos cómo todos aquellos defensores de derechos humanos, y por eso te digo, este gobierno es tan estratégico que lo que ha hecho es contraten todas estas personas de las organizaciones de derechos humanos y debilítenlas. O sea, ¿tú percibes que eso fue una estrategia o sencillamente eran cuadros que el gobierno necesitaba? Estrategia, porque en realidad, siendo yo defensora de derechos humanos, desde hace años llegar al gobierno, convertirme en funcionaria y ver que se siguen violentando derechos, lo primero que haría es renunciar. Porque no va con mis principios y mi ética. Entonces, como lo discutíamos con un compañero de la comunidad que estuvo dentro de la Secretaría de Derechos Humanos y me decía, no, yo renuncié porque no me gustaba el trato que le daban a mis compañeros y cuando yo me pronuncio, mejor lo que hago es renunciar, porque en la realidad, como defensor de derechos humanos, aunque sea funcionario, no puedo permitir esto. Entonces, la ética de uno tiene que ser algo primordial en todo momento. Entonces, ahorita la sociedad civil está fragmentada, está debilitada, somos raros y contadas las organizaciones de la sociedad civil que seguimos abanderando nuestra lucha en el tema de los derechos humanos y en las exigencias, no para nuestros sectores, pero sí para la población hondureña en general. Porque la población hondureña sigue callada, sigue con miedo, militarizaron el país una vez más.
¿Esperas cambios en lo que resta de gobierno? ¿O piensas que ya la dinámica electoral no va a permitir que se adopten reformas sustanciales? Actualmente no van a haber cambios. Y si lo hay, va a ser estrategia para volver a ganar las elecciones. Ahí es de la población hondureña si se deja engañar. Los políticos juegan con guante blanco. Los 2 primeros años hacen desastres. Ya el último año, que es de elecciones, empiezan a generar beneficios para las personas que lo necesitan. Las personas están esperando con una gota de agua. Entonces, en este año, los políticos van a soltar dinero, van a soltar ayuda. Entonces, la gente necesita eso. Necesita, porque por 2 años han estado en la miseria. Hemos estado. Entonces, al ver esto, están jugando con mi necesidad. Están jugando, pero uno tiene que estar estratégico. Agarrar las ayudas, pero saber por quién vamos a votar, a quién vamos a elegir. Yo estoy viendo los candidatos y digo, candidatos, no quiero decir afines, pero hay candidatos buenos, pero hay candidatos que no van a llegar a hacer nada en el tema de las presidencias que he estado observando. Yo digo, este candidato es bueno, pero va a traer una agenda tipo Salvador. Lo vamos a poner en observación porque sé que trae esas líneas, porque se le mira en su semblante. Esta candidata no es buena porque va a traer las líneas del señor X. No va a continuar, o si va, como lo dicen, va a continuar. ¿Te refieres a Ana García de Hernández o te refieres a Rixi Moncada? No quería mencionar nombres. O sea, estas 2 mujeres candidatas, tanto del Partido Libertad y Refundación y del Partido Nacional, pueden ser muy buenas, pero traen líneas ya hechas. Entonces, Jorge Cálix, Tito Asfura, Papi a la orden. Entonces son otros 2 candidatos. Ponemos a Rixi y a Ana, Papi y a Jorge Cálix, que ahí es donde uno puede observar más coyuntura política y más. ¿Narral y Maldonado no los ves en la contienda? Y con el tema de Salvador Narrala, actualmente, ¿Ya no es designado? sí podemos ver una fuerza política mayor. Yo creo que por ahí podríamos ir generando el Partido Salvador de Honduras. Antes, miembros del PAC han sido personas muy... Lo hablo desde la perspectiva de Rihanna porque Rihanna fue fundadora del PSH. Entonces, fui compañera de los compañeros del PAC en aquel entonces y se unieron a la alianza con el PINU. El trabajo que se realiza con estas personas es dinámico, es verdadero, realista. Pero cuando tenemos encima de nosotras a otras personas como Libertad y Refundación, y lo voy a decir ahora, es totalmente odioso, horrible. Nos engañan, nos roban, nos mienten y tratan de eliminarnos. Lo digo porque en el 2017 lo viví con una persona que trabaja, no lo sabía, lo miré hasta ahorita a través de la marcha del 1 de mayo. Trabaja en la ENE, era defensor de derechos humanos, era colega. Me ofreció el apoyo para que le entregara mis credenciales para un sector aquí en Comayagüela. Cuando yo llego a las escuelas, ni un voto. Ni un voto. Y mis credenciales las perdí votos, todo. En la San Miguel, otro. Eliminación de votos totales. Entonces digo yo, les dimos, les apoyamos, pero ellos nos jugaron partes, como decimos. Lección aprendida, no confiar otra vez. Rihanna, éxitos en tu carrera política. Sabemos que este es un proceso que empieza. Hay mucho trabajo por hacer. Te felicito, hablas de frente, hablas, no escondes nada, no te has quedado guardada en tus opiniones y no obstante sigo percibiendo a una persona que a pesar de su postura crítica está dispuesta a trabajar y a sentarse siempre y cuando sea un espacio de confianza donde se esté dispuesto a colaborar con ustedes. Bueno, que no sea la última vez que nos acompaña. Gracias por
por aceptar estar con nosotros este viernes y éxitos en tu carrera. Muchas gracias a ustedes por aperturar, por dejarme hablar y poder conversar un poco. Siempre lo he dicho, soy una persona que no tengo pelos en la lengua para decir las cosas. El miedo siempre lo dejo en el closet. No dejé mi identidad de género ni mi orientación sexual, sino que el miedo. Y aquí sigo de frente criticando no lo malo para hacerlo más malo, sino critico para mejorar. Para que mejoren. Porque lo que yo necesito es mejorar. Yo te lo digo, yo me fuera del país, pero no, porque yo confío y creo que Honduras va a cambiar, que Honduras va a desarrollarse. Bueno, ¿con qué otras palabras se puede terminar una intervención de este tipo? Confía en que Honduras puede y va a mejorar. Gracias, Rihanna Ferrera, por esas palabras. Gracias a ustedes por su atención. Soy Miguel Cáliz Martínez. Esto fue Cuestión de Enfoques. Siga con nuestra programación, la programación de ICN, una nueva conciencia. Feliz día.